al subsecretario del Ministerio de Cultura, para que nos ilustre sobre la conferencia. Posteriormente habrá un pequeño descanso para que los distintos integrantes de la mesa coloquio puedan subir al estrado. Y nada más, consejera. Muy buenas tardes. Gracias. Fernando Benzo, gracias por estar aquí hoy con nosotros. A los expertos que nos acompañáis y que vais a participar de la mesa redonda, también muchas gracias por estar aquí hoy. Y, en definitiva, también saludar a los profesionales de los distintos ámbitos taurinos y a los aficionados que hoy nos acompañan y, desde luego, también a los representantes de los medios de comunicación que han querido cubrir estas jornadas taurinas de Castilla y León. Por lo tanto, bienvenidos a estas 19ª Jornadas Taurinas de Castilla y León. Ya es una tradición larga y esperada, desde luego que tienen una gran trayectoria. Es la tercera vez que la Consejería de Cultura y Turismo organiza estas jornadas y para nosotros es un gran honor pues, el poderlas organizar por tercer año consecutivo. Yo creo que en estas 2 décadas, casi ya 2 décadas, han servido no solo para establecer un punto de encuentro, de debate, de disfrute entre amigos y aficionados, sino también para ir afianzando una sólida e inquebrantables bases, los conceptos y las razones sobre los que se sustentan la afición, la esencia y el arte de la propia fiesta. Una fiesta que desde luego mira también con renovada ilusión y esperanza al nuevo siglo, al nuevo futuro. En la pasada edición, en las últimas jornadas que celebrábamos aquí también, pues resaltaba pues, la importancia y la satisfacción de la convocatoria, después de 14 años, de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. Yo no sé si lo recuerdan, pero era casi para celebrarlo, ¿no? Que se constituía, después de 14 años, pues se reunía la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos. Y hoy podemos decir que después del esfuerzo pues, de todos los sectores implicados en el mundo de la tauromaquia, tanto desde las administraciones públicas, desde las administraciones regionales, las administraciones locales, el Gobierno de España, por supuesto, pero también desde el propio sector privado, desde lo que representáis cada uno de los que estáis aquí, pues se ha permitido pues, el esfuerzo conjunto de todos, pues que dentro de esa comisión, dentro del Pleno de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, pues se haya podido aprobar el Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, Pentauro. Y yo creo que es uno de los hitos más importantes que podemos destacar. Y además, fruto de ese trabajo colectivo, y yo por eso también quiero aprovechar para felicitar por ese trabajo a Fernando, porque hoy está aquí para exponer ese trabajo realizado, pero que desde luego ha sido porque ellos lo han sabido liderar, pero también, desde luego, porque ha habido la participación y el consenso de todos, que yo creo que es lo más importante. Y que, desde luego, la Junta de Castilla y León ha estado implicada en la elaboración desde el primer momento, porque nos parecía muy importante apoyar y respaldar este plan, pero igualmente estamos respaldando y apoyando la ejecución del plan que hoy nos presentará Fernando, que para eso está hoy aquí y que, desde luego, es un honor tenerle, y porque ha sido el artífice directo de esta nueva etapa en el mundo de la fiesta, y yo creo que hay que resaltarlo, y que desde luego yo creo que va a dar muy buenos resultados pues la ejecución del Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia Pentauro. Yo creo que es importante destacar porque se ha conseguido poner negro sobre blanco cuestiones que yo creo que son indispensables para el futuro de la tauromaquia y, como he dicho anteriormente, pues cuestiones que han contado con el respaldo del sector. Yo creo que también es interesante hoy destacar pues, la jornada, la mesa redonda que contempla estas propias jornadas, Tauromaquia, tendencias en comunicación y marketing en el siglo XXI, y que desde luego tiene como objetivo hacer un ejercicio de proyección hacia el futuro de la comunicación en el siglo XXI. Un tema para el que contamos con la sabiduría y experiencia taurina de 5 ilustres profesionales, que quiero agradecer su presencia y que participen hoy aquí, y que comparten un denominador común, pues la pasión con la que viven los toros, y son Mónica Pérez Alaejos, Ana Peral Sanz, Ana Pedrero Rojo, Íñigo Crespo Llanos y Juan Ramón Romero, y que desde luego ejercerán aquí como representantes de las nuevas tendencias de comunicación del panorama taurino actual.
Sin duda, las oportunidades que las herramientas de comunicación a través de la red nos ofrecen están sirviendo para motivar a la afición, para unir fuerzas, para acercar posturas, para avivar más si cabe el sentimiento de orgullo por tener como patrimonio el inagotable sustrato cultural que el mundo de la tauromaquia representa en Castilla y León y en España. Y por lo tanto también el Plan Pentauro ha dejado clara la importancia de la comunicación y el marketing, creando un eje específico de trabajo y dedicado completo a la comunicación, que yo creo que también es un acierto. A la comunicación con programas y medidas destinadas a fomentar la importancia, la vigencia y la proyección de la tauromaquia como patrimonio cultural y transmitirlo también al conjunto de la sociedad. Y yo creo que por eso es importante, y además hay otro de sus ejes que plantea la necesidad también de crear una plataforma digital, pero no me voy a extender porque estoy convencida que el subsecretario será quien haga una mención especial a todos estos hechos. Yo creo que es importante también, además, que se van dando pasos y eso se va notando. Incluso el Anuario de Estadísticas Culturales del año 2013, por primera vez, incluye un nuevo capítulo con datos de asuntos taurinos, y yo creo que eso también es un paso más y un paso importante. O sea, estar dentro de los datos del Anuario de Estadísticas Culturales que todos los años pues, se lanza, y en este caso en el año 2013 ya se incorporan también los asuntos taurinos. Yo creo que eso es importante y pone en evidencia también la relevancia que se está dando a la tauromaquia. Y desde luego decir que el Gobierno de Castilla y León pues está convencido de la importancia de la tauromaquia. Lo repito todos los años, pero desde luego también estamos convencidos de la importancia y de su trascendencia. Y por eso, en breves fechas, espero que sea antes de que finalice el mes de abril, pues va a concluir ya el procedimiento de declaración de la fiesta de los toros como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Yo creo que también ahí se refleja el compromiso del Gobierno regional con la fiesta de los toros. Ya vamos a tenerlo declarado como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Un paso más que se completa además con otro paso más que quiero anunciar hoy aquí, y es que antes de que finalice este mes de marzo se constituirá la Mesa de la Tauromaquia de Castilla y León, y que desde luego también hemos esperado a la constitución formal de la mesa, a la aprobación del Plan Pentauro, porque considerábamos muy importante que se aprobara y así también poder trabajar de una manera conjunta desde la Mesa de la Tauromaquia en la aplicación y ejecución de las medidas que el propio Plan Pentauro nos marca. Y desde luego yo creo que es importante la constitución también ya de este órgano para hacer ese seguimiento, pero también para ir dando los pasos necesarios en la promoción, la difusión de la fiesta de los toros, en especial desde el punto de vista como manifestación cultural y desde luego con la finalidad que siempre decimos y siempre hablamos y que ahora ya vamos a ejecutar, preservar, como siempre decimos, que es importante los valores de la tauromaquia y procurar su conocimiento y transmisión a las generaciones futuras, que yo también creo que es importante. Por lo tanto, Fernando, nuestro compromiso, que ya lo tienes desde hace tiempo y también yo creo del sector taurino de Castilla y León, pues para ejecutar ese Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, y que desde luego yo creo que vamos a proceder al estudio, al análisis y desarrollo de las peculiaridades de la tauromaquia de Castilla y León, y que desde luego tenéis nuestro compromiso. Y ya concluyo agradeciendo la presencia de todos, de los ponentes, de Fernando, pero muy especialmente de todos aquellos que hacen que estas jornadas se puedan volver a repetir año tras año por la asistencia y la demanda que existe, y que desde luego también esperando y deseando que estas jornadas sirvan para avanzar una vez más en aquellos temas que más interesan a los profesionales de los diversos ámbitos taurinos y también a todos los asistentes. Por lo tanto, mi agradecimiento, como decía, por lo tanto queda inaugurada la jornada y yo creo que agradecer su presencia. Al año que viene serán las 20º jornadas, por lo tanto ya haremos un aniversario especial, ¿no? Y ya daremos incluso cuenta del cumplimiento del Plan Pentauro, que yo creo que es una magnífica iniciativa, que se suma a las iniciativas que la Junta de Castilla y León está poniendo en marcha y que van a tener ya, además, en breves fechas, pues
buenas noticias, ¿no? Muchas gracias y gracias por su presencia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Basta echar un vistazo a la audiencia para ver que en esta plaza hay un público exigente y de calidad, con lo cual, bueno, pues tenemos una faena por delante esta tarde que esperemos que vaya muy bien. Lo primero, evidentemente, estando aquí, es dar las gracias a la Junta de Gobierno de Castilla y León, a Alicia, la consejera, porque cuando nos hemos puesto en marcha para llevar a cabo una política taurina desde el Gobierno de España, pero de manera necesaria e imprescindible en colaboración con las comunidades autónomas, con los municipios y con el sector, la Junta de Castilla y León fue de las primeras en dar un paso adelante decidido, intenso y absolutamente comprometido en trabajar de la mano con nosotros o nosotros de la mano con ellos en la puesta en marcha de todas estas medidas de las que vamos a hablar esta tarde. Necesariamente el agradecimiento tiene que ser a la consejera, pero el agradecimiento tiene que ser también al secretario general, a José Rodríguez, porque es el que le hacemos venir continuamente a las reuniones y que ha estado implicado desde el primer momento, como digo, en echarnos una mano, y el que ha hecho o ha liderado en los grupos de trabajo que hemos tenido las aportaciones imprescindibles y de calidad indiscutible que nos ha hecho la Junta de Castilla y León. Con lo cual, muchas gracias en primer lugar por haberme invitado, pero sobre todo, de verdad, que muchísimas gracias por la colaboración que nos habéis prestado y el trabajo que estamos haciendo juntos. Yo he venido a hablar esta tarde, efectivamente, del Pentauro. Y como siempre digo, si alguno antes de venir ha visto el título de, o que íbamos a hablar de eso, y lo ha metido en Google la palabra Pentauro, se habrá encontrado con que es un fiero animal mitológico. Bueno, pues no he venido a hablar del fiero animal mitológico, he venido a hablar del plan de fomento y protección de la tauromaquia, que queríamos que tuviera un nombre que nos permitiera a todos identificarlo, que decidimos llamarlo Pentauro y que algún día conseguiremos situar en Google por encima de ese animal mitológico. Pero es de lo que vengo aquí a hablar. Y con el Pentauro también un poco como pretexto, lo que querría es exponer un poco lo que son las políticas o la política taurina que se está desarrollando, como digo, desde el Gobierno de España, pero en colaboración con los demás con los diferentes niveles territoriales del Estado. Y para ello es necesario partir en el relato que me gustaría hacerles esta tarde de una fase previa al propio Pentauro, de con qué nos encontramos cuando llegamos al Gobierno en materia de tauromaquia. Nos encontramos básicamente con dos elementos fundamentales. Uno primero era que formalmente la tauromaquia había pasado, digamos, administrativamente de depender del Ministerio del Interior a depender del Ministerio de Cultura, lo cual no es un mero capricho administrativo, es una cuestión que tiene, como expondré más adelante, una enorme trascendencia. Estábamos hablando ya de que no estábamos solamente ante un espectáculo, y ante un espectáculo que tiene una serie de requisitos y de medidas de seguridad necesarias, sino que estábamos hablando de un fenómeno cultural. Pero es cierto que, aunque se había producido ese cambio de adscripción administrativa, eso era lo único que se había producido. Es decir, se había producido un cambio formal de dependencia ministerial, pero no se había iniciado una auténtica política taurina desde el punto de vista no ya del Ministerio del Interior, sino desde el punto de vista del Ministerio de Cultura. La verdad es que debo decir, y no es mérito mío, es una de esas casualidades que ocurren en la vida, que la anterior política taurina estatal que se hacía en el Ministerio del Interior me había tocado hacerla a mí como secretario general técnico del Ministerio del Interior. Curiosamente, y solo por casualidad, 14 años después, llego al Ministerio de Cultura y me encuentro con que me toca retomar una política que no había vuelto a existir desde que la llevábamos en el Ministerio del Interior. Ya digo que no es un mérito personal, sino que a veces en la vida de uno ocurren casualidades, y a mí me tocó la casualidad de que los anteriores papeles sobre asuntos taurinos que había en la Administración del Estado estaban firmados por mí, lo cual resulta bastante curioso. La otra cuestión que nos encontramos es que en el momento en que entramos en el Gobierno se encuentra de tramitación parlamentaria una iniciativa legislativa popular absolutamente histórica, inédita y única, como es la iniciativa que pretendía declarar la tauromaquia o los toros, la fiesta de los toros, luego hablaré del concepto, como patrimonio cultural. Nos encontramos con algo, por tanto, que tiene un mérito enorme, porque esa no es una ley del Gobierno, no es una ley que salga de un partido político, no es una ley que salga de un ministerio, es una ley que es iniciativa legislativa popular, que salía de los ciudadanos, de 600.000 ciudadanos que se habían comprometido y que habían puesto su nombre para llevar una iniciativa, para llevar una ley al Parlamento que quería declarar la tauromaquia como patrimonio cultural. Y como Gobierno, y como grupo parlamentario, y como partido que en ese momento tiene la responsabilidad de gobernar, te encontrabas
con la necesidad de tomar una posición respecto de esa iniciativa que partía y que tenía como protagonistas no al Gobierno, como digo, sino a los ciudadanos. Pues bien, ese es el punto de partida del relato que yo querría hacer esta tarde. Con eso nos encontramos cuando llegamos, con un Ministerio de Cultura competente en materia taurina, pero inactivo, y con una iniciativa presentada por los ciudadanos que quería declarar la tauromaquia como patrimonio cultural. Y eso era lo más urgente, el echar una mano, el posicionarnos respecto de esa iniciativa legislativa popular. Y básicamente yo voy a resumir en líneas muy generales cómo afrontamos esa iniciativa o cómo nos posicionamos respecto de ella el Gobierno y el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. En primer lugar, teníamos una cosa clara, y es el indiscutible carácter cultural de la tauromaquia. A mí, y estoy casi seguro que a muchos de los que estamos aquí, si no a todos, me ha resultado en algunos momentos casi, voy a exagerar, ridículo tener que justificar por qué la tauromaquia es cultura. Es decir, ¿por qué hace una tarde estupenda en Valladolid esta tarde? Pues porque hace una tarde estupenda. ¿Qué es la tauromaquia? Pues es cultura. Entonces, en algunos momentos resultaba hasta de perogrullo el tener que construir un discurso sobre algo que a mí emocional e intelectualmente, a mí y al Gobierno del que formo parte, nos resultaba absolutamente evidente, con lo cual estaba claro que de una manera directa estábamos identificados con lo que esos 600.000 ciudadanos le estaban pidiendo a las cámaras. Y como fenómeno cultural, como concepto cultural de la tauromaquia, había una idea de trasfondo en lo que estaba ocurriendo con la tauromaquia que todos tenemos en la cabeza y que era la que había motivado esa iniciativa legislativa popular, frente a la cual había que adoptar un paso más allá. Y el paso más allá es no solo entender que la tauromaquia es cultura, sino entender que como todo fenómeno cultural, la cultura y los fenómenos culturales se deben basar en un principio muy sencillo, en un principio muy simple pero muy importante, que es el principio de la libertad. Yo creo que lo ideal habría sido que nunca se hubiera tenido que hablar de toros en las cámaras, porque desde el momento en que entra en las cámaras, lo que estamos convirtiendo los toros o la tauromaquia era en una cuestión política y nunca debería haber ocurrido eso. Pero es que había ocurrido y por eso se tenía que haber reaccionado por parte de unos ciudadanos y se había reaccionado. Había ocurrido porque se había distorsionado la idea de la libertad y se había distorsionado en el sentido de que se había convertido por algunos la tauromaquia en un elemento de propaganda electoral, en un elemento identitario, en un elemento reivindicativo, en un elemento, por lo tanto, de confrontación partidista, de confrontación ideológica y de confrontación electoral. Y desgraciadamente, y digo de verdad desgraciadamente, eso nos obligaba a, entre comillas, politizar la tauromaquia, es decir, a entrar en un debate sobre la tauromaquia, no en una tertulia, no en un sitio tan bonito como este, sino en el centro del debate político como es las cámaras. Pues bien, a la hora de entrar en ese debate, entramos y lo afrontamos de una manera muy clara, desde ese principio al que me refería antes, desde el principio de la libertad. Pero eso, como digo, no es solo aplicable a la tauromaquia, es aplicable a cualquier fenómeno cultural. Es decir, la cultura, desde los poderes públicos, desde los representantes políticos, desde los gobiernos, lo que debe es dejarla fluir en libertad. Es decir, la cultura no puede prohibirse del mismo modo que no puede imponerse. La cultura tiene que fluir en libertad y, como mucho o a lo sumo, los poderes públicos tienen el deber de protegerla, de fomentarla y de promoverla. Pero, desde luego, lo que no tienen los poderes públicos, lo que no tiene nadie, es el derecho a quitarle o a privarle la misma esencia de lo que es la cultura, que es la libertad creativa, la libertad artística, que hay que respetar en todo fenómeno cultural y, por tanto, también en la tauromaquia. Es decir, y a eso también haré referencia luego, el futuro de la tauromaquia, y esa es la idea fundamental, es un futuro que debe fluir en libertad. Que si tiene futuro sea porque los ciudadanos decidan que tiene futuro, igual que cualquier otra manifestación cultural, pero no porque por una utilización simbólica o por una utilización identitaria o, en definitiva, por una utilización politizada, la convirtamos en un elemento de confrontación y, por tanto, la prohibamos o la impongamos por unos intereses que no tienen nada que ver ni con la cultura ni con el arte. Por tanto, lo que queríamos era básicamente, al hilo de la ILP, sacar la tauromaquia de ese debate político y de ese debate ideológico. Y lo único que pretendíamos era perfeccionar la ILP. Efectivamente, el texto que se había tramitado en las Cortes era correcto, pero no cumplía todos los fines que nosotros queríamos o creíamos que debía cumplir. Por lo tanto, hicimos un trabajo de apoyo político y de perfeccionamiento técnico. Pero dejando una cosa que yo quiero repetir, que repito siempre y que quiero dejar muy clara, dejando una cosa clara, el protagonismo del hito histórico de la ILP corresponde a esos 600.000 ciudadanos, no corresponde ni al Partido Popular, ni al Gobierno del Partido Popular, ni al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
el protagonismo y el éxito de lo que ocurrió corresponde a todos y cada uno de esos 600.000 ciudadanos que se comprometieron, firmaron y llevaron a las Cortes esa iniciativa. Nosotros simplemente la apoyamos y la intentamos perfeccionar desde un punto de vista técnico. Pero también es cierto, y sería injusto no recalcarlo, también es cierto que al hilo de esa iniciativa de 600.000 personas todos nos retratamos. Es decir, nos retratamos en el sentido de que cuando nos pusimos a apoyarla y cuando llegó el momento de votarla, nos sentimos en una absoluta soledad parlamentaria. Y eso también hay que subrayarlo. A mí me resulta incomprensible que determinados partidos políticos, que además tienen en muchos ayuntamientos festejos taurinos, tienen alcaldes que lo defienden con intensidad y tienen miembros de los mismos que son claramente protaurinos, bueno, pues que al final, cuando llega el momento de apoyar algo tan lógico, como decía antes, tan de perogrullo, o que nos resulta a todos los que estamos aquí tan obvio, como que la tauromaquia es cultura, decidieron no apoyarlo. Bueno, afortunadamente las mayorías absolutas sirven para algo y la iniciativa legislativa se aprobó, eso sí, en la soledad parlamentaria de ser los únicos que asumimos un compromiso, que nos retratamos en defensa de la tauromaquia. Allá cada uno que responda de los actos que lleva a cabo. Pero esa fue la realidad. Y en definitiva, en esta primera parte del relato con el que nos encontramos, el 12 de noviembre de 2013 nos encontrábamos, por tanto, con ese hito, con esa aprobación de una iniciativa legislativa popular que, en primer lugar, sirve de instrumento para establecer el concepto que yo voy a utilizar a partir de ahora y que es el que yo personalmente creo que debemos utilizar cuando hablamos de esta cuestión, que es el concepto de tauromaquia. Cuando hablamos de la fiesta de los toros, cuando hablamos de los toros en términos de fenómeno cultural, esto es una posición personal, yo creo que debemos hablar de la tauromaquia, que es mucho más, que es la fiesta de los toros, por supuesto, pero que es mucho más que la fiesta de los toros. A mí, personalmente, y juro que no he sido yo el que lo he redactado, lo que más me gusta de la iniciativa legislativa popular es el concepto que da de tauromaquia y que quiero leer literalmente porque me parece, no voy a decir perfecto, pero bueno, me parece tan brillante que es importante que lo tengamos en la cabeza. La iniciativa legislativa popular, cuando ya se ha transformado en ley, define la tauromaquia como el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español, y añade que, por extensión, se entiende comprendida en el concepto de tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de tauromaquia. Y yo creo que de eso es de lo que debemos hablar cuando relacionamos los toros, cuando afrontamos los toros desde la perspectiva del fenómeno del patrimonio cultural. Pues bien, nos encontramos, por tanto, en definitiva, con ese hito, con esa aprobación de la ILP que establece el concepto de tauromaquia que acabo de leer literalmente y que además la declara patrimonio cultural. Pero no solo la declara patrimonio cultural, sino que desde el momento en que la declara patrimonio cultural genera una consecuencia inmediata, una consecuencia absolutamente inmediata que la hila ya con el artículo 44 de la Constitución española. Es decir, si la Constitución española reconoce el derecho de todos de acceso a la cultura, evidentemente si la tauromaquia es patrimonio cultural, todos, y cuando digo todos quiero decir todos los españoles, tenemos ese derecho de acceso a la cultura y, por tanto, ese derecho de acceso a la tauromaquia, al fenómeno cultural de la tauromaquia, con todo lo que ello, obviamente, y queda claro que implica. Pero además de todo ello, que ya es suficiente y que, desde luego, tiene un empaque absolutamente trascendental, la propia iniciativa legislativa popular nos ponía deberes a los responsables públicos, nos ponía deberes, bueno, que de alguna manera nos los queríamos poner a nosotros mismos, pero que los queríamos, lo introdujimos en la iniciativa legislativa popular precisamente para sentirnos legalmente obligados y, por tanto, más obligados no solo a los que estamos ahora, sino también, a ser posible, a los que nos sucedan, para que lleven a cabo, para que cumplan con esos deberes. Y esos deberes, o entre esos deberes, se encontraba un deber fundamental, que era la elaboración de un Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, además de una modificación de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, además de la búsqueda del acceso de la tauromaquia al ámbito del patrimonio inmaterial, de la protección del patrimonio inmaterial de la UNESCO y alguna medida más, pero fundamentalmente por ley consagrábamos, vía este instrumento, la necesidad, la obligación de establecer un Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia. Y ese era el punto de partida para que pudiésemos diseñar una política de protección de la tauromaquia desde el Gobierno, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consagrado, como digo, ya por ley. Y el diseño de esa política tenía una serie de pasos, o una serie de ejes fundamentales. En primer lugar, era necesario reactivar la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. Hacía 14 años que no se convocaba. Como digo, la última convocatoria la había firmado yo mismo 14 años atrás.
con lo cual nos encontrábamos que, aunque habiendo como había una estructura, por así decirlo, administrativa para elaborar una política de la tauromaquia, se había abandonado, no sé si por desidia, no sé si por desinterés o por el contrario, de manera más que interesada. Pero lo primero que había que hacer era recuperar una comisión consultiva inactiva durante 14 años y además en la idea de darle un mayor realce, de reconvertirla de comisión consultiva en Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, es decir, una comisión que realmente tuviera poderes ejecutivos. Había otro eje que era igualmente fundamental para nosotros, y era que una política taurina no se puede hacer exclusivamente desde el Gobierno, es decir, que solo se podría llevar a cabo si se hacía desde la colaboración, desde el trabajo conjunto de todos los actores implicados en ello. Y todos los actores son, en primer lugar, como digo, el Gobierno central, las administraciones autonómicas y las administraciones locales, pero también el conjunto del sector. Si no contábamos, si no implicábamos, si no subíamos al barco a todo el sector y a todos los diferentes actores de un sector que evidentemente, y muchos de vosotros lo conocéis muy bien, es muy complejo, muy variado y con intereses muy diferentes en cada uno de los actores, pero si todos ellos no se subían a este barco, las posibilidades de que hiciéramos un plan que fuera mínimamente operativo eran absolutamente nulas. Otro eje y otra idea fundamental para el diseño de una política taurina es que debíamos llevarla a cabo desde el pleno respeto al mapa competencial y a ese concepto jurídico que son las competencias concurrentes. Uno de los grandes problemas en materia de tauromaquia, ya desde el punto de vista meramente normativo y meramente competencial, es la indefinición, es precisamente su indefinición competencial. En buena medida, el Estado carece de competencia directa sobre las materias de tauromaquia, corresponden a las comunidades autónomas, con lo cual lanzarse a desarrollar o a impulsar desde el Gobierno o desde el Estado central, desde la Administración General del Estado, una política taurina sin respetar las competencias fundamentalmente autonómicas es meterte en un berenjenal que iba a conducir necesariamente a un callejón sin salida. Sí es cierto que desde el momento en que esas políticas las vamos a desarrollar desde la perspectiva de un fenómeno cultural, digamos que la presencia del Estado aumenta o entra en ese terreno que llamamos de competencias concurrentes. No voy a soltar aquí un rollo jurídico sobre los conceptos competenciales, pero simplemente sí es cierto que reforzaba la posibilidad de intervención por parte del Estado en unas materias sin entrar en conflicto, sino en concurrencia y, por tanto, en colaboración con las comunidades autónomas. Y, por último, el último elemento fundamental a la hora de diseñar esta política, o como premisa a la hora de diseñar esta política, era el tener claro que estábamos hablando, que ya no estábamos hablando, habían pasado 14 años y aunque fuera yo mismo tenía que cambiar, el primero yo y también todo el mundo, el chip de lo que estábamos hablando. Un poco lo que estaba diciendo antes. Ya no nos encontrábamos con una política que tenía que basarse en el binomio espectáculo-seguridad. Es decir, ya no se trataba tanto, que también, pero ya no se trataba de manera fundamental de la dinámica de regular desde el punto de vista de diseñar una política desde el punto de vista de la seguridad de un espectáculo, por lo tanto de la intervención de las fuerzas de seguridad. Había que verlo desde otra perspectiva diferente, o hay que verlo desde otra perspectiva diferente, desde la perspectiva de que estamos diseñando una política desde el concepto de patrimonio cultural y también desde el concepto de industria cultural. Porque además eso es muy importante. Estoy hablando todo el rato de patrimonio cultural, pero es que estamos hablando también de una industria cultural, con todos los elementos y todos los requisitos de una de las industrias culturales más potentes de nuestro país. Una de las industrias culturales más potentes en términos de generación de empleo, en términos de aportación al Producto Interior Bruto, incluso en términos también de, por así decirlo, diversificación cultural. Estamos hablando de una cultura que afecta al medio ambiente, que afecta al Ministerio, que afecta a las políticas de agricultura, que afecta a la seguridad, que afecta a la cultura, es decir, que estamos hablando de una industria con una enorme trascendencia, tanto en cifras como en cuanto a los ámbitos que contempla. Por tanto, digamos que todo ello requiere un cambio de perspectiva fundamental. No hablamos ya solamente de un espectáculo con unos requisitos de seguridad en todo su sentido, sino que hablamos de un patrimonio cultural y, por tanto, de una industria cultural que debe ser objeto, como decía antes, de respeto, pero también de fomento y de protección por parte de los poderes públicos. Pues bien, esa es la primera parte del relato, ¿no? Lo que nos sitúa en la salida, en el punto de salida de lo que iba a ser el Pentauro. Y a partir de ese punto de salida iniciamos una dinámica de trabajo, tampoco me voy a extender en ella, es una cuestión meramente organizativa, que fue partir, en primer lugar, de un primer diagnóstico, de un informe elaborado por un grupo de expertos, algunos de los cuales veo hoy en la sala, que nos situase un poco a todos. Yo creo que en el mundo taurino
no hay nadie que lo sepa todo. Yo desde luego soy de los que menos sabe comparado con muchos de los que estáis aquí, pero no hay nadie que lo sepa todo. Con lo cual, diferentes perspectivas de expertos muy concretos nos permitieron situarnos para diseñar una serie de grupos de trabajo coordinados por una comisión ejecutiva, en la que está presente también la Comunidad de Castilla y León, que nos permitiese avanzar en esos trabajos. Pues bien, lo primero que yo he detectado, y lo tengo que decir así, porque es como lo siento y porque es la auténtica realidad, y aquí hay muchos de los miembros, tanto de la Comisión Ejecutiva como de los grupos de trabajo, que lo pueden ratificar, es que el arranque o el trabajo que elaboramos durante un año para elaborar el Pentauro se desarrolló en un ambiente de máxima colaboración. Yo cuando, por supuesto, obviamente, como muchos de vosotros, leo permanentemente pues, la prensa taurina, leo la prensa digital taurina prácticamente a diario, y te encuentras con un sector convulso, con un sector con conflictos, con un sector con intereses encontrados, en el que aparentemente hay una enorme desunión. Yo lo siento mucho, yo tengo que contar mi experiencia, y mi experiencia es justo absolutamente la contraria. Lo que nos hemos encontrado es con gente, y con gente quiero decir todos, los que representan a la Administración, los que representan al sector, con un enorme espíritu de algo hay que hacer y con un enorme espíritu de colaboración. No nos hemos encontrado con nadie que fuese a la contra. Nos hemos encontrado incluso con la superación de algo tan difícil, como bien sabéis y os podéis imaginar, como es la superación de las diferencias ideológicas. Yo tengo que decir que efectivamente Castilla y León ha sido una comunidad autónoma ejemplar. Tuvimos que ampliar el número de comunidades autónomas que se meterían en la Comisión Ejecutiva porque todas nos pedían estar. Y tenemos la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a Castilla-La Mancha, tenemos a Valencia, pero lo que es más importante, y lo siento por estar donde estoy, pero yo siempre lo digo, para mí es especialmente importante haber tenido la comunidad andaluza con un enorme espíritu de colaboración, lo cual demuestra que realmente hay intereses comunes que están por encima del color del partido que gobierna en cada comunidad autónoma. Con lo cual, aun sin retirar mi agradecimiento a Castilla y León, siempre me gusta resaltar ese compromiso que ha asumido Andalucía con nosotros, porque en otros sitios no lo demostramos, pero por lo menos en temas taurinos hemos demostrado que muchos estamos por encima de la ideología y del color del partido que gobierna. Y vuelvo a decir, el espíritu, esto lo digo de la Administración, pero lo digo también de los sectores. Aquí está Juan Diego, que ha estado en los grupos y lo podría contar. Es decir, nos hemos encontrado con que hay una confluencia, cada uno desde su perspectiva de intereses, pero con un enorme interés, y yo creo que no exagero, de conseguir este plan único y de conseguir unas medidas que nos ayuden y que nos beneficien a todos. Con lo cual, la verdad es que la experiencia no podía haber sido más gratificante. Ahora hay que trabajar en los resultados, pero la experiencia previa, desde luego, no podía haber sido más gratificante. Y de esa experiencia previa, ¿qué surge o qué ha surgido? Pues ha surgido el Pentauro, que, como digo, no ha surgido un animal mitológico que pueden encontrar en Google, sino ese plan que contiene 46 medidas estructuradas en 5 ejes que definen lo que es una política de fomento y protección de la tauromaquia a juicio de todos los que hemos trabajado en ello. No se preocupen que no les voy a contar una por una las 46 medidas que contiene el plan, ni muchísimo menos. Simplemente voy a dar una pincelada sobre la estructura del mismo y me detendré por lo menos en algunas de ellas que a solo 2 meses de su aprobación ya están en marcha o ya están prácticamente cumplidas. Pues bien, esas 46 medidas que afectan a todos los ámbitos las estructuramos en 5 ejes. 5 ejes que son los ejes de calidad, de competitividad, de conocimiento, de comunicación y de cooperación. Permítame que defina al menos los ejes y eso puede dar una idea de las medidas que desarrollamos en cada una de ellas. En primer lugar, y en el eje de calidad, sí nos centramos de manera fundamental en la búsqueda de calidad de los festejos taurinos, de la fiesta de los toros. Es decir, ¿dónde radica esa calidad de una fiesta de los toros? Que haya calidad en los toreros, en su formación, en las personas que saltan a la plaza, que haya calidad en el animal, que haya calidad en la res de lidia, en el toro, y que haya calidad en la liturgia de la propia lidia, y por último, que haya calidad en el propio edificio, que haya calidad en la propia plaza. Decimos que la cultura debe fluir con libertad y decimos que será al final las personas, serán los ciudadanos los que decidan dentro de esa libertad el futuro que tenga la tauromaquia. Pues bien, ese futuro será mucho más rico y estará mucho más garantizado si lo que recibe el ciudadano es un espectáculo, es un fenómeno, es una manifestación cultural de calidad. En segundo lugar, un segundo eje es el eje de la competitividad, donde englobamos medidas cuyo objetivo es favorecer básicamente la unidad de mercado, la libertad de empresa y la competencia en la producción de espectáculos taurinos como industria cultural, además de incrementar las libertades de creación artística de los profesionales y de acceso, como decía antes, de los ciudadanos a la tauromaquia.
es el concepto, como digo, de competitividad. Y en esa competitividad, como estamos hablando, como decía antes también, de un elemento industrial, lo que es importante es tener en cuenta que hay que superar trabas administrativas, es un elemento fundamental. Ahora mismo, en el conjunto de la reforma de la Administración hay un elemento fundamental que es la ley de unidad de mercado. Pues bien, nosotros la política de tauromaquia la queremos enganchar, esa ley de unidad de mercado, para superar trabas administrativas entre las diferentes comunidades autónomas, en la fluidez de quien de una manera u otra tiene intereses empresariales y, por tanto, lo que englobamos dentro de este eje es, por ejemplo, recomendaciones sobre el contenido, sobre la estructura de los pliegos de contratación de las plazas con concesión pública. Estamos trabajando también en la homologación de las plazas portátiles, viendo también condiciones de plazas fijas, viendo también la posibilidad de mejora de estas plazas a través, y ahora hablaré también de ello, del 1,5% cultural, es decir, que en definitiva la actividad empresarial o toda la actividad empresarial que gira en torno de la tauromaquia pueda permitir también o pueda contribuir también primero a que sea una industria cultural con futuro y en segundo lugar a esa calidad del espectáculo, de la fiesta de los toros, del espectáculo taurino. El tercer eje es el conocimiento y a él también me referiré después en cuanto a algunas de las medidas que hemos hecho, pero básicamente una de las carencias con las que nos hemos encontrado cuando hemos afrontado el tema de la política de la tauromaquia es que no existen o no nos encontrábamos datos absolutamente fiables sobre las características de esta industria cultural, datos absolutamente fiables sobre los profesionales que forman parte de esta industria, datos incluso absolutamente fiables de manera global en todo el territorio nacional sobre el número de festejos y el tipo de festejos que se celebran, datos reales de cifras de cuantías económicas en cuanto a aportación del Producto Interior Bruto, en cuanto a masa económica que se mueve en el mundo de la tauromaquia. Por lo tanto, lo que queremos es, en primer lugar, tener un conocimiento real de la industria con estudios en profundidad que nos permitan tener esos datos y, en segundo lugar, también tener un conocimiento u ofrecer ese conocimiento de cara al exterior. Y tener un conocimiento no solo en términos industriales, sino tener un conocimiento también en términos de fenómeno cultural. Es decir, lo que queremos es saber, porque todos podemos debatirlo, todos podemos discutirlo, pero lo que queremos es saber realmente qué percepción tienen los ciudadanos de la tauromaquia. Y en eso, sobre todo porque desde el momento en que se politiza, se produce también una perversión sobre qué percepción tienen los ciudadanos de la tauromaquia. Una percepción que está clarísima en cuanto manejas cifras estadísticas. En primer lugar, la primera cifra a la que siempre aludimos es que, según las encuestas de que disponemos, el 8,5% de la población española en algún momento a lo largo del año acude a un espectáculo taurino. Yo, que formo parte del Ministerio de Cultura, no puedo barrer para casa, pero bueno, si me lo permiten, aquí en este foro sí diré que eso significa que va más gente a espectáculos taurinos de la que van a espectáculos de danza, de las que van al teatro o de las que van a la ópera. Y eso, en fin, no lo contemos fuera, pero que lo sepamos por lo menos los que estamos aquí. Es decir, es un espectáculo al que realmente va una cantidad de público importante. En segundo lugar, también va una cantidad de público de edades muy variadas, porque hay otro estereotipo que se ha creado, que es solo va gente mayor a los toros. Bueno, pues tampoco es cierto. Y hay un tercer y más dañino y más hiriente estereotipo, que es los toros es un espectáculo, digamos, de bajo nivel cultural o popular. En fin, lo que demuestran las encuestas que manejamos es que las personas que van a espectáculos taurinos son precisamente las personas que también, o las mismas personas que también van a los museos, que también van a la ópera, que también van al teatro y que, por lo tanto, demuestran inquietud cultural en muchas manifestaciones, con lo cual una de ellas es la tauromaquia, sin que podamos permitir que interesadamente la intenten desprestigiar con tópicos que no están basados ni en encuestas ni en datos reales. Eso es lo que pretendemos, por tanto, todo ello en el eje de conocimiento. Y una vez que se tiene conocimiento, hay que trabajar en otro eje en el que detrás de mí van a hablar tantos expertos que no me voy a extender mucho, porque ellos saben mucho más que yo de ello seguro, pero es el eje de la comunicación. Yo solamente voy a decir aquí una reflexión puramente personal. El elemento fundamental de la comunicación es que perdamos el complejo y que perdamos la trampa de lo supuestamente políticamente correcto. Es decir, el elemento fundamental de la comunicación es que los medios hablen de la tauromaquia sin complejos y sin politización. Nosotros, cuando hemos hablado con las diferentes cadenas de televisión, lo que hemos dicho es, oye, ¿por qué no contáis, por qué es más importante, no te digo que Ronaldo marque un gol, que Ronaldo se tropiece a que un torero salga por la puerta grande de cualquier plaza? Es que tiene bastante más mérito. Bueno, siempre recibe respuestas vagas, sí, bueno, a la gente le interesa. Bueno, pues a la gente le interesará aquello de lo que le hables. Y si tú creas afición, como se ha hecho en otros ámbitos, crearás afición mediante la comunicación. Con lo cual es fundamental
que se conozca, que haya comunicación como ha habido o como hubo en tiempos pasados y cómo por esas trampas de lo políticamente correcto, por esa persecución, por esa utilización partidista ha ido disminuyendo. Es importante que se sepa de qué estamos hablando, que se sepa qué es la tauromaquia, que se sepa quiénes son esos señores que salen a una plaza a hacer arte, a jugarse la vida, pero también a hacer arte, y que se reconozcan los logros que se consiguen. Por lo tanto, el elemento de la comunicación, a partir de un buen conocimiento, por supuesto, pero el elemento de la comunicación es un elemento, como veremos en la mesa redonda posterior, absolutamente fundamental. Y por último está el elemento de la cooperación, o el eje de la cooperación, un elemento absolutamente fundamental, como digo, desde el momento en que estamos trabajando, en primer lugar, lo público y lo privado. Yo creo que nos unamos, que sumemos esfuerzos, lo público y lo privado, es fundamental, que estamos trabajando con los diferentes actores de esta industria cultural, cada uno con sus intereses y demás, y que estamos trabajando con 3 niveles administrativos diferentes. En todo ello es fundamental estructurar esa cooperación, sobre todo y fundamentalmente a partir de ese órgano que nos aglutina a todos, que es esa comisión, antes Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, ahora queremos Comisión Nacional de Asuntos Taurinos con capacidad efectivamente ejecutiva. De eso, por tanto, se trata. Cuando hemos culminado este plan, y no sé si yo querría que hubiera un pequeño turno de preguntas, con lo cual voy a intentar extenderme ya no mucho más, pero en todo caso, cuando hemos culminado este plan, nos hemos encontrado con 2 comentarios fundamentales. En primer lugar, lo primero que se nos ha dicho es que quizás seamos ingenuos. Es decir, se nos dice, bueno, esto es todo muy bien intencionado, pero menudo toro es el mundo de la tauromaquia en la que se han metido estos y se creen que van a conseguir algo. Bueno, ya estamos consiguiendo cosas, no digo, recuerdo, el Pentauro se aprobó hace solo 2 meses, pero bueno, en 2 meses ya hemos conseguido bastantes cosas, con lo cual yo creo, y de verdad lo digo, que no hemos sido ingenuos, no hemos sido en absoluto ingenuos, y no hemos sido ingenuos precisamente porque hemos hecho un plan que es absolutamente pragmático, que es absolutamente realista, que es un plan práctico y que es un plan que se puede convertir en realidad. Yo lo que no quería es que ninguna de esas 46 medidas, porque si uno se pone a hacer un ejercicio de fantasía puede convertir esas 46 medidas en el doble, es que ninguna de esas 46 medidas fuera imposible de ejecutar, y no lo son. Las 46 medidas que contiene el Pentauro son ejecutables y cada una trae consigo un beneficio, en unos casos para una parte del sector, en otros casos para otro, pero todas ellas llevan consigo un beneficio. Ese es un elemento fundamental del plan. No somos, puede que sí, puede que seamos ingenuos, pero que te llamen ingenuo de vez en cuando no tiene nada de malo. Puede que seamos ingenuos, pero sobre todo somos realistas y posibilistas. Y por tanto, la segunda pregunta que se nos hacía es, ¿el plan es viable? Que ese es el elemento fundamental. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, ya algunos que ya os veo que me habéis escuchado soltar este relato varias veces lo sabéis bien, y es que esto será viable si nos comprometemos todos. Hay un enorme vicio, en la misma sinceridad que estoy poniendo en todas mis palabras, el enorme vicio que tenemos todos como ciudadanos es que cuando entra la Administración por medio, a pesar de que se nos dice que somos enormemente ineficaces, ya nos relajamos. Bueno, ya está aquí la Administración, ya se encargan ellos de que esto se lleve a cabo, yo ya no tengo que hacer nada. Eso nos ocurre a todos. Luego también decimos, la Administración no soluciona nada, pero en principio cuando aparecemos los poderes públicos ya es como ellos van a encargarse. Pues bien, yo lo repito siempre y no es por si acaso, es que es así. El Pentauro no va a funcionar y el Pentauro no se ejecutará y no transformará realmente el mundo de la tauromaquia, no la transformará en la medida que lo esperamos, si no es por la suma del trabajo de todos los que estamos ahí. Yo ayer mismo, no sé si, la verdad es que no me he molestado en ver si es real, pero en una de esas páginas de prensa digital taurina, precisamente, ya no voy a hacer publicidad, como hay representantes de otras páginas, no voy a hacer publicidad de cuál decía, pero había un artículo muy interesante sobre la necesidad de que todos los que están metidos en el Pentauro trabajen. En un momento dado decía que el 80% de las medidas del Pentauro no las puede llevar a cabo la Administración, sino que las tiene que llevar a cabo el sector. Yo no creo que sea el 80%. Pero en todo caso sí es cierto que este plan, que es realista, pero también es cierto que es ambicioso, se convertirá en una realidad y traerá beneficios a la tauromaquia si todos colaboramos. Si colaboramos los tres niveles de administración involucrados, pero también si colabora el sector. Si esperamos con inercia o con pasividad a que la Administración tire del carro, la Administración llegará hasta donde pueda llegar o llegaremos hasta donde podamos llegar, pero efectivamente habremos sido ingenuos y el Pentauro se habrá quedado a mitad de camino. En todo caso, hasta ahí la segunda parte del relato, es decir, esto es el Pentauro y el Pentauro ya existe desde diciembre de este año. Ya culmino con una tercera parte del relato, que es tras el Pentauro, ¿qué viene? Pues lo que viene, en primer lugar, es ejecutarlo, y en ese sentido no es presumir, o podemos presumir todos los que estamos en él. Solo hace 2 meses de su existencia y la verdad es que el avance en las medidas, o al menos en las medidas que en 2 meses pueden llevarse a cabo,
ha sido sorprendente. Yo tengo que decirlo, por lo menos para el equipo que estamos involucrados en ello. En solo 2 meses hemos conseguido ya, evidentemente no voy a decir que con esto hayamos cambiado todo, pero bueno, insisto, en 2 meses hemos conseguido, en primer lugar, como bien decía la consejera, que en la encuesta de hábitos culturales, por vez primera, haya un módulo específico dedicado a la tauromaquia, y eso quedará ya para siempre, con lo cual, permanentemente, en un enorme trabajo que se lleva a cabo bianualmente sobre las prácticas culturales de los españoles, tendremos siempre un conocimiento fehaciente de la percepción que tienen los ciudadanos, de la percepción, la involucración que tienen los ciudadanos con los espectáculos taurinos. En segundo lugar, sabrán muchos de ustedes que ahora mismo toda la Administración está involucrada en un gran proyecto que se llama CORA, que es la Comisión para la Reforma de las Administraciones. Eso es todavía más complejo que el Pentauro, pero sí debo decir que ahí también está la tauromaquia y que estamos avanzando dentro de esa llamada CORA, de ese gran plan de modernización, de reforma de la Administración, en una medida que sí es específica del Pentauro y que está empezando ya a rodar, incluso en algunos casos más rápido de lo que nos esperábamos, como es la unificación, no la supresión de los diferentes, pero sí al menos la unificación, la interconexión de los registros taurinos, del registro central que existe en la Administración del Estado con los registros autonómicos. Hemos dado ya pasos en ese sentido y será fundamental por cuanto, en primer lugar, servirá para evitar el fraude y, en segundo lugar, también para tener un control de los profesionales de la tauromaquia y para beneficiar a esos profesionales que, una vez que entren en cualquiera de los registros o que entren en ese registro interconectado con los registros autonómicos, en esa línea de la unidad de mercado que decíamos anteriormente, podrán considerarse inscritos, habilitados para trabajar, para participar en festejos en todo el territorio nacional. Es otra de las medidas que ya está francamente avanzada. Antes he hecho referencia a ello. Hemos pactado, ya se está haciendo un trabajo también muy intenso dentro del ámbito exclusivamente de la Administración General del Estado con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Fomento en la próxima convocatoria que hace el Ministerio de Fomento del 1,5% cultural, de esas cantidades que se dedican a la remodelación, a la recuperación de bienes de interés cultural dentro de la inversión pública que hace el Ministerio de Fomento. En la próxima convocatoria del 1,5%, se contemplará de manera específica, por vez primera, que las plazas de toros que tengan esa consideración o trato de bien de interés cultural puedan optar a estas ayudas, lo cual permitirá, con fondos públicos, rehabilitar plazas que lo necesiten. Esto también es una medida que ya es una realidad, que va a ocurrir en la próxima convocatoria y que hemos conseguido en el marco del Pentauro. Por supuesto, también hemos redefinido ya, como decía antes, la comisión consultiva. Está ya configurada como Comisión Nacional de Asuntos Taurinos y en su próxima reunión se someterá a su aprobación la regulación de sus propias competencias, ejecutivas. Y dejo para el final, hay algunas medidas más, pero no quiero tampoco extenderme mucho más en ello. Dejo para el final 2 medidas, una porque ya me ha preguntado la prensa, es la única pregunta que me ha hecho, y si hacemos preguntas seguro que es la primera o la única que me harían, con lo cual dejo para el final 2 cuestiones que para mi gusto tienen una trascendencia muy, muy especial. La primera, y esta me toca más la fibra sensible en cuanto que soy subsecretario no solo de Cultura, sino también del Ministerio de Educación, es que la pretensión en el marco del Pentauro es introducir a las escuelas taurinas en el marco del sistema educativo. Es decir, lo que queremos es que los chavales que van a una escuela taurina, desgraciadamente, no todos ellos van a ser una figura del toreo. Incluso es bastante probable que no todos ellos lleguen a ser profesionales del toreo, pero lo que sí queremos es que todo chaval que esté y que invierta su tiempo y que haga un esfuerzo en la escuela taurina reciba una formación que le permita obtener una titulación dentro del sistema educativo español. Si estamos fomentando la formación profesional, e indiscutiblemente una escuela taurina con un adecuado programa de formación es una formación profesional, lo que queremos es que eso se plasme en una titulación. Personalmente, y cada uno puede elegir sus medidas favoritas y en el Pentauro, personalmente esta es una de las medidas que a mí más me atraen del plan y que creo que convertiremos normativamente en una realidad en un plazo muy breve. Yo creo que es francamente importante. Está ya muy avanzada, ya hemos contactado con las 43 escuelas taurinas que existen en España para tratar de ver los planes formativos que tienen y darles orientaciones sobre cómo engarzar con esta idea, y creo que es una de las primeras medidas que se transformarán en una realidad en un plazo muy razonable de tiempo. Y la otra medida, o la otra cuestión, más que medida del Pentauro, que inevitablemente surge cuando hablamos de estos temas, es qué va a ocurrir con el IVA en el ámbito de la tauromaquia. Y en eso la respuesta es muy simple, más allá de que también tengo que subrayar otra vez que soy del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y no del Ministerio de Hacienda.
Pero, en todo caso, lo que está claro es que si a todos los efectos hemos dicho que la tauromaquia es patrimonio cultural y es cultura, en el momento en que se produzca una modificación del IVA cultural, evidentemente esa modificación debe extenderse a toda la cultura y, por tanto, debe extenderse también a la tauromaquia. Esto no es que yo me tire a la piscina a decirlo, está hablado con el Ministerio de Hacienda y entendemos que es un compromiso absolutamente lógico y un compromiso que se plasmará y que se producirá en el momento en que se produzca la modificación. Y ahí no soy un experto y no puedo extenderme mucho más en el momento en que se produzca la reforma fiscal que lleva a cabo una reducción del IVA cultural. Como digo, no voy a entrar en el repaso de las otras tantas medidas que se contienen, de las 46, pero bueno, quería resaltar las más significativas en cuanto a los avances que se han producido, insisto, en los 2 primeros meses de ejecución. Si a pesar de que me estoy extendiendo me invitáis en la 20ª jornada, pues contaré cómo va una vez que hayan pasado 1 año y dos meses. Pero bueno, va avanzando, como digo, en solo 2 meses de una manera que realmente nos tiene incluso sorprendidos a los propios responsables. Hay 2 fases más, y termino ya, que querría mencionar. Otro paso que queremos dar es la regulación de algo que Castilla y León se está anticipando, que es el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio inmaterial, como patrimonio cultural inmaterial. Si el objetivo último es en algún momento entrar en ese convenio de protección, de salvaguarda del patrimonio inmaterial de la UNESCO, evidentemente el primer paso es que en todo el territorio español esté reconocida la tauromaquia como patrimonio inmaterial, y para ello, al margen, por supuesto, o en coordinación y en ese respeto competencial que, como digo, es fundamental con las comunidades autónomas, del mismo modo que en el ámbito autonómico ya existe esa posibilidad de declaración, y es el caso, como decía antes la consejera, de Castilla y León, hemos iniciado ya la tramitación de una ley de patrimonio inmaterial de nivel estatal, en la cual, sin duda alguna, si algún fenómeno cultural encaja a la perfección, es la tauromaquia. Y me anticipaba ya a contar cuál sería la tercera fase de ese futuro, y con ello termino el relato. Y la tercera fase de ese futuro, evidentemente, es lograr que la tauromaquia sea reconocida en el ámbito de la UNESCO dentro del convenio de salvaguarda de patrimonio inmaterial. Ese es el relato que quería trasladar, el relato desde lo que nos encontramos hacia donde nos dirigimos. El Pentauro es la mitad del camino, como pueden ver, es decir, tenemos unas metas que van más allá del Pentauro, pero sí queremos pensar que el Pentauro es por lo menos el principio del futuro de la tauromaquia. Hay medidas, o hay medidas menores y no tan menores, que demuestran que algo estamos consiguiendo cambiar en la sensibilización de nosotros mismos como responsables de políticas públicas. Y pongo un ejemplo que a algunos les parecerá muy grande y a otros les parecerá menor, pero dentro de una semana el Consejo Superior de Deportes ha fomentado y ha lanzado un festival taurino en homenaje a un matador, al Chano, que desgraciadamente ha quedado en estado tetrapléjico, y desde el Consejo Superior de Deportes, precisamente porque uno de sus afanes es ser deportista paralímpico, se ha patrocinado, se ha promovido un festival taurino que se celebra la semana que viene en Vista Alegre, y que demuestra, bueno, pues que los responsables públicos estamos consiguiendo trasladarles que hay que tener sensibilidad en todos los sentidos. No me lo voy a apuntar como Pentauro, pero lo que quiero decir con esto es que realmente, si hablamos mucho de esto, que es lo que estamos haciendo, y si todos empujamos, vamos trasladando incluso a sitios como el Consejo Superior de Deportes en un momento dado, que en este caso es más fácil porque son del mismo ministerio, también lo reconozco, pero bueno, vamos trasladando a todas partes una sensibilización con todo aquello que afecta a esto. Pero en todo caso, y ahora sí que termino ya, yo termino con una última idea. Dentro del respeto, y por supuesto hay que tenerlo, a que la tauromaquia es cultura, y el respeto también a los antitaurinos. La gente tiene derecho a rechazar lo taurino y a alinearse en contra de la tauromaquia, pero dentro del respeto a todo ello, la idea fundamental, querría volver a ella para terminar, es la idea que antes mencionaba, que es la idea de la libertad. Es decir, lo que a mí me gustaría es no tener que volver a comparecer ni en el Congreso ni en el Senado para hablar de toros. A mí me gustaría hablar de toros aquí o hablar de toros en cualquier otro sitio. Lo que no me gusta o lo que no me gustaría es que tengamos que hablar porque se convierte en un elemento de confrontación política. Yo eso sí lo quiero subrayar. Yo creo que lo que tenemos que trasladar a la tauromaquia todos es ese concepto de libertad. Libertad dentro de la cual, como digo, habrá taurinos y habrá antitaurinos. Y libertad dentro de la cual, si entre todos, no conseguimos un espectáculo competitivo, un espectáculo de calidad, un espectáculo que se conozca, es decir, un espectáculo que cumpla precisamente con los ejes del Pentauro, pues lo que ocurrirá es que la gente de manera natural le podrá dar la espalda a este fenómeno cultural, pero si le da la espalda algún día, y esperemos que no sea así, se la dará desde la libertad. Es decir, lo que tenemos que garantizar es que la gente sea libre para apoyar la tauromaquia y quien no quiera para no apoyarla. Pero lo que no podemos, y termino ya con ello, es
ni prohibir ni imponer. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por tu brillante exposición y por ilustrarnos sobre esta figura y este plan tan importante de desarrollo de futuro. Como pasa en estos casos, tenemos un problema de tiempo. Voy a pedir, si quieren ustedes, se abre un turno de preguntas, pero sí pediría, vamos a hacer 3 preguntas, no más. Tenemos que cambiar, poner la mesa, los moderadores, etcétera, etcétera, y por lo tanto, por no extendernos mucho, por favor, 3 preguntas. El señor, por favor. Pues sí está. Uy, se me oye ahora diferente. ¿Se me oye? Sí. Sí está en el marco del Pentauro y sí es una de las medidas que están en marcha. Yo lo siento que no soy muy experto en reses de lidia y no hablo con mucha seguridad de los encastes, con lo cual voy a decirlo lo justo para no meter la pata y decir algún tipo de burrada. Pero vamos, sí se está trabajando en el sentido de lo siguiente, y se lo voy a contestar con toda sinceridad. En primer lugar, se está trabajando en 2 líneas. Nosotros pusimos en marcha ya en la época previa, en la época en que yo estaba en Interior, un registro genético de los diferentes encastes, es decir, que se tuviera una identificación clara, y le vuelvo a decir, perdóneme si técnicamente digo alguna cosa que está mal, pero de las características genéticas más puras de cada uno de los encastes, dicho sea, insisto, probablemente con una tremenda torpeza técnica. Lo que sí tenemos detectado en el Ministerio de Agricultura es que falta conocimiento, que hay que trasladar conocimiento y estamos trabajando en esa línea, es decir, conocimiento en el sentido de que hay más diferencia entre encastes, en muchos casos, entre encastes que entre diferentes especies dentro de la raza bovina. Es decir, que es importante que se conozcan las características de cada uno de los encastes. Y, en segundo lugar, que haya una adecuada identificación en el ámbito del Ministerio de Agricultura a todos los efectos de cuáles son las características de cada uno de los encastes. Y aquí, por decirlo en un lenguaje vulgar, para no se confunda la raza pura con el chucho, si hablásemos de perros. Es decir, que no se confundan las mezclas y la pérdida de pureza de determinados encastes con lo que son las características puras de cada uno de los encastes que están reconocidos como tales. Probablemente muy mal explicado, así se contiene y en esa línea estamos trabajando. Si forma parte del Pentauro, miro para acá porque aquí están algunos de los responsables o el responsable fundamental de las interioridades del Pentauro y está precisamente liderando, entre otros muchos temas, en relación con el Ministerio de Agricultura, con lo cual, perdone si se lo he explicado mal, pero sí se contempla en la línea más o menos muy parecida a lo que le acabo de decir.
yo también he dicho que estoy harto de lo políticamente correcto a lo largo de la intervención. Es decir, que lo políticamente correcto es una de las cosas que ha hecho daño a la tauromaquia, creo que lo he dicho antes y estoy absolutamente de acuerdo con usted. Le he entendido regular, pero le contesto algunas de esas cosas. En cuanto a los aficionados están presentes en los grupos de trabajo y en la comisión ejecutiva que coordina la elaboración y la ejecución del Pentauro. Están los aficionados que están estructurados y que tienen organizaciones con la mayor representación. Están en la Comisión Consultiva Nacional y están también en el grupo ese más reducido de Comisión Ejecutiva, que es donde hemos elaborado y donde supervisamos la ejecución. Si no es conocido, pues culpa de todos nosotros, efectivamente, y la primera nuestra. El Pentauro hemos hecho lo que hemos podido para darlo a conocer, es decir, hemos hecho ruedas de prensa, está colgado en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, estamos aquí contándolo por toda España, siempre que se nos invita, estamos intentando darlo a conocer. Pues vuelvo a lo mismo, ojalá los medios hablaran todavía más de esto y hablaran todavía más del Pentauro, ojalá. La verdad es que yo no me quejo de la cobertura mediática que hemos tenido, la respuesta de la prensa especializada y de las secciones taurinas de los grandes medios nos han dado mucha cobertura, con lo cual yo francamente sí me siento razonablemente satisfecho de la comunicación que ha tenido. Hombre, podría haberla tenido más y podría conocerlo mejor la gente. En ese sentido, bueno, dentro del propio Pentauro, como decía antes, hay una política de dar a conocer lo que es la tauromaquia, de fomentar la tauromaquia. Evidentemente es difícil fomentar las cosas en tiempos de penuria económica, penuria que también nos afecta a nosotros. Es decir, se me ha olvidado decir que el Pentauro tiene otra característica que a unos les puede parecer bien y a otros les puede parecer mal, y es que su coste económico es exactamente cero. Eso es bueno para los que, si no, te impedirían desarrollar una política pública en tiempos de restricción. Es malo porque no tenemos fondos para hacer muchas cosas que se nos ocurriría hacer si tuviéramos fondos. Pero en todo caso yo creo que el conocimiento mediático que se ha dado al Pentauro nos podemos sentir satisfechos y que intentaremos que tenga un mayor conocimiento de todo esto. Le pongo un ejemplo de conocimiento, por contar también. Ahora mismo, entre las medidas del Pentauro está la celebración de un Congreso Mundial de la Tauromaquia. Queremos celebrarlo y creo que lo podremos celebrar, tampoco me voy a anticipar aquí, pero lo tenemos ya lo suficientemente estructurado para entender que se podrá celebrar o a finales del presente año o al principio del próximo. Bueno, pues eso también dará relevancia. Como digo, es un plan de fomento y de protección. Dentro del fomento es dar relevancia no al Pentauro en sí mismo, es decir, nosotros no pretendemos dar fama al Pentauro, lo que pretendemos es que el Pentauro dé fama o dé prestigio o dé dignificación o saque de las torturas de lo políticamente correcto a la tauromaquia. Es decir, no se trata tanto de dar a conocer al Pentauro, sino de que el Pentauro sirva para dar a conocer a la tauromaquia. En cuanto a lo que más o menos le he entendido de lo políticamente correcto, creo que lo he dicho en mi intervención y se lo vuelvo a decir, estoy completamente de acuerdo con usted. Una última pregunta, por favor. Buenas tardes. Soy Carlos Salinas, presidente de la Dos aclaraciones. Una, no es que todo el 1,5% se va a dedicar a las plazas de toros, es que las plazas de toros van a poder entrar dentro de ese 1,5%, que es diferente. Es decir, no es que la totalidad de las cantidades que se engloban dentro de ese 1,5% van a dedicarse exclusivamente a las plazas de toros. No solo a las que estén declaradas bienes de interés cultural, sino a aquellas que tengan un grado de protección semejante a los bienes de interés cultural. Con lo cual, en los términos de la convocatoria, la hemos abierto de tal manera que una plaza que tenga interés patrimonial pero no tenga declaración de bien de interés cultural también pueda competir y presentarse a este tipo de ayudas. Luego la cuestión está en que los responsables que soliciten estas ayudas conformen un buen expediente, lo defiendan adecuadamente y consigan recibir la ayuda. Y ahí es donde tienen que hacer presión en sus respectivos municipios para que el expediente tenga la calidad suficiente. Pero sí aclarar, porque me lo ha parecido sus palabras, que no es, por eso sería una hazaña, pero es que no puede ser, que la totalidad de esa cantidad se dedica a plazas de toros, sino que las plazas de toros se van a poder beneficiar de esas ayudas. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a suspender un momento durante 5 minutos simplemente porque no se alargue más, pero para poder habilitar la mesa y volvemos con la mesa dedicada a la comunicación. Muchas gracias.